Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es John Eduardo Alvarado Benavides, alumno de la carrera de Trabajo Social, específicamente de la Cátedra de Psicopatología Evolutiva. A continuación, voy a presentar mi mapa conceptual del trabajo hospital de alteraciones patológicas y trastornos psicológicos. En este caso específico, yo decidí orientarme, por así decirlo, o enfocarme en 5 trastornos específicos, que es el trastorno de depresión mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? Y la esquizofrenia. Bueno, antes de comenzar mi presentación, quiero partir con una breve introducción, entendiendo que la psicopatología evolutiva, ¿cierto?, examinada a través del lente del Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales de SM5, ofrece una perspectiva integral sobre los trastornos psicológicos y cómo estos pueden afectar el curso de la vida de un individuo, desde las etapas más tempranas, ¿no es cierto?, hasta la adultez. Este análisis, articulado mediante un mapa conceptual, ¿no es cierto?, detallado, se centra en estos 5 trastornos psicológicos que mencioné anteriormente. Cada uno de estos trastornos no solo destaca por su impacto singular, sino por su influencia en la cognición, afectando aspectos como la memoria, la atención y las funciones ejecutivas. En el caso de la depresión mayor, por ejemplo, es más un estado de tristeza prolongado que afecta profundamente la capacidad del individuo de procesar información, tomar decisiones y recordar eventos importantes. Por otro lado, el trastorno de ansiedad generalizada es un espejo de cómo el miedo y la preocupación constante pueden paralizar la capacidad de concentrarse y mantener, ¿no es cierto?, la atención de manera efectiva. En el caso del estrés postraumático, se observa cómo las experiencias traumáticas pueden dejar una huella duradera en la memoria y cómo el procesamiento emocional va afectando al individuo. Por otro lado, en el trastorno obsesivo compulsivo y la lucha contra pensamientos intrusivos, comportamientos repetitivos pueden consumir la energía mental, lo que va afectando la flexibilidad y el control cognitivo. Y finalmente la esquizofrenia, quizás uno de los trastornos más desafiantes, ¿no es cierto?, donde se descompone la barrera entre la realidad y la percepción, que está alterada, ¿no es cierto? Y esto impacta el pensamiento lógico y la coherencia en la comunicación. Toda todo este material, ¿no es cierto?, fue obtenido de la Asociación Estadounidense Psiquiatría, ¿no es cierto?, del año 2013, también el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales de la quinta edición, y obviamente Morrison, año 2015, y la guía de SM5 que fuimos estudiando a lo largo de esta cátedra. Bueno, si empezamos a repasar nuestro mapa conceptual, ¿no es cierto?, tenemos que la depresión mayor está vinculada, ¿no es cierto?, con trastornos del ánimo que afectan las funciones cognitivas, como la memoria, la concentración, la toma de decisiones. Y esta, a su vez, según requerimiento, ¿no es cierto?, la subdividimos en trastornos psicológicos que están relacionados con el trastorno bipolar, ¿no es cierto?, la distimia, y por otro lado las funciones cognitivas a las cuales afecta, que son la atención de memoria y la toma de decisiones. ¿No es cierto? La depresión mayor, también recordar que eh, acá hay un estado de ánimo que donde se ha perdido un notable interés, ¿no es cierto?, del placer en casi todas las actividades. Esta patología va mucho más allá de la tristeza ocasional, ya que impregna finalmente todos los aspectos de la vida de la persona. Según la guía de DSM-5, los síntomas cognitivos de la depresión mayor incluyen la disminución significativa de la capacidad de la concentración, de la toma de decisiones, ¿no es cierto?, que se empieza a empobrecer. Y estos cambios cognitivos pueden conducir a una espiral negativo, ¿no es cierto?, que se va exacerbando de forma diaria los síntomas y va generando un trastorno, ¿no es cierto?, un ciclo difícil de romper. Como podemos observar en nuestro mapa, tenemos el trastorno de ansiedad generalizado, ¿no es cierto?, el TAC. El TAC se caracteriza por una preocupación, ansiedad excesiva, que son difíciles de controlar y a menudo se relacionan con una variedad de eventos, actividades. Las personas con TAC pueden presentar hipervigilancia, lo que resulta en una disminución de la capacidad de la atención, de la concentración en sí misma. El DSM-5 resalta que este trastorno puede afectar función ejecutiva, lo que va a incluir la planificación y la organización y que puede llevar a dificultades significativas a la gestión diaria y la vida y el trabajo, ¿cierto? Como pudimos
observar eh, en nuestro mapa conceptual. Sabemos que el trastorno psicológico se puede relacionar, en este caso el trastorno de ansiedad generalizada, con fobias que son específicas y trastorno de pánico. Y afecta el procesamiento de la información y la regulación emocional. Como un tercer punto tenemos el trastorno de estrés postraumático, el TAPT, ¿no es cierto? El TAPT, un trastorno que puede desarrollarse tras la exposición de un evento traumático, por ejemplo, eh, veteranos de guerra, ¿no es cierto? Accidentes de tránsito o situaciones muy traumáticas, ¿no es cierto? Y es particularmente complejo porque las personas con TAPT pueden experimentar flashbacks, pesadillas y una evitación severa de estímulos relacionados con el trauma. Por su parte, el DSM-5 señala que este estrés, ¿no es cierto?, puede llevar a problemas de memoria, especialmente asociados con el trauma, así como la forma en que se procesa emocionalmente y cómo se va regulando, ¿no es cierto?, el estrés. Estos síntomas pueden resultar en alteraciones que son eh, significativas del funcionamiento social y obviamente ocupacional. ¿Ya? Tenemos que por un lado el trastorno psicológico se relaciona con la ansiedad, ¿no es cierto?, con el trastorno disociativo y afecta funciones cognitivas tales como recuerdos intrusivos y la hipervigilancia. Recordar que el trastorno está asociado, ¿no es cierto? Y es súper importante entender que siempre se va a asociar un evento que va a generar, ¿no es cierto?, una afección, y esto es normalmente por un evento de carácter trauma. Después de eso tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, el denominado TOC, ¿no es cierto? El TOC se caracteriza por la presencia de obsesiones, pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes o perturbadoras, o simplemente compulsiones, como comportamientos repetitivos que la persona se siente impulsada a realizar. De hecho, todas las personas tenemos TOC. En mi caso, por ejemplo, yo solamente puedo escribir con mi lápiz y no puedo ocupar otro lápiz para escribir. O sea, todos tenemos algún tipo de TOC. Según el DSM-5, este trastorno afecta la función ejecutiva, como el control de impulso, la flexibilidad cognitiva, lo que puede resultar en un comportamiento rígido, repetitivo, y obviamente a veces esto viene a interferir, ¿no es cierto?, en nuestra vida normal. Por ejemplo, está relacionada con el trastorno del espectro autista, ¿no es cierto?, y también con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Y esto dijimos que se vinculaba, ¿no es cierto?, con que influía en las funciones ejecutivas del control de impulso, la flexibilidad cognitiva. Y por otro lado teníamos las funciones cognitivas a las cuales afecta, que son los pensamientos obsesivos y el comportamiento compulsivo. ¿Cierto? Bueno, pero también tenemos la esquizofrenia, que fue el último trastorno, ¿no es cierto?, que yo quise abordar. La esquizofrenia es un trastorno psicótico que afecta profundamente la percepción, el pensamiento, cómo se organiza de manera cognitiva, ¿no es cierto? Los individuos con esquizofrenia pueden experimentar alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados. El DSM-5 destaca cómo estas alteraciones cognitivas van a afectar la capacidad de una persona de interpretar la realidad, lo que a menudo resulta en dificultades son significativas para interpretar, ¿no es cierto?, las relaciones interpersonales y cómo funciona esta persona a diario. Cada uno de estos trastornos representa un desafío que es significativo, tanto para los individuos que son afectados como para los profesionales de la salud mental. Por ende, la comprensión profunda de estas patologías y su impacto cognitivo va a ser crucial para el desarrollo de estrategias y tratamientos efectivos que puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Como se puede observar en mi mapa conceptual, ¿no es cierto? Ahí yo determiné que hay factores que se generan a multicausalidad. Por un lado tenemos factores que son genéticos, biológicos, que es la predisposición genética, ¿no es cierto?, de las personas, sus neurotransmisores, y cómo estos van afectando, pueden generar estas condiciones. El ambiente también incide, ¿no es cierto?, como un factor, ya que aparecen los traumas, el estrés, la calidad de vida, las condiciones de vida van a venir a afectar, ¿no es cierto?, cómo nosotros vamos desarrollando estas patologías o algunos trastornos patológicos. También los psicológicos, por ejemplo, mi relación de niño, ¿no es cierto?, los estilos de apego,
mis patrones de pensamiento, mi familia, ¿no es cierto?, los factores protectores que me rodearon o que no tuve simplemente. Y por otro lado, lo social, ¿ya? Las redes de apoyo, el estigma social también puede generar trastornos compulsivos, trastornos obsesivos, trastornos de estrés incluso. La depresión mayor también a veces, hoy día en la sociedad está muy dada desde lo social, la presión en el trabajo, la presión en los colegios, etcétera, etcétera. Eso va generando finalmente un va generando, ¿no es cierto?, dañando funciones cognitivas que me van generando alteración. Bueno, para concluir, profesora, este mapa conceptual, primero entender que la exploración de estos trastornos a través del DSM-5, obviamente que nos conduce a entender de manera más profunda estas patologías y entenderlas como un campo complejo, multifacético. Y esta comprensión recalca que es muy importante que cada una de estas afecciones se traten de manera personalizada, que considere no solo los síntomas, sino también el contexto, la multifactorialidad, la experiencia de vida del individuo. La psicopatología en ese sentido tiene que ser vista como un tejido que se va entrelazando, ¿no es cierto? Se van entrelazando influencias que son biológicas, psicológicas, sociales, donde cada hilo va a contribuir a un patrón general de salud mental de una persona. Y esta reflexión nos insta a mirar más allá de los diagnósticos y reconocer la singularidad de cada experiencia humana. Nos recuerda que detrás de cada caso hay una historia, un ser humano que busca comprensión, que busca alivio y por lo tanto es esencial que los profesionales de la salud mental no solo se mantengan al día con las últimas investigaciones y tratamientos, sino que también logren generar una profunda empatía y una escucha activa. Y en última instancia, el tratamiento de los trastornos psicológicos es tanto un arte como una ciencia, porque requiere de un equilibrio delicado entre el conocimiento experto y la comprensión humana. Muy buenas noches, profesora. Muchas gracias por poder desarrollar este mapa conceptual.